Bueno, Andy, seguís con tu paso de arranque en Europa y tenés un intercambio ahí en un par de clubes de países diferentes. ¿Cómo se hacen esos traspasos? ¿Era por competencias que había en esos momentos? ¿Había emisarios detrás de alguno de esos clubes? Porque Sí. ya habías entrado a lo que es el fútbol grande y que es el sueño del 80% de los jugadores. Sí, sobre todo, a ver, yo por suerte me adapté bastante rápido al fútbol austríaco y tuvimos una muy buena campaña de Copa de Europa, de Champions. Pasamos la primera y la segunda fase, ¿no? Entonces el Champions en Europa es 2 veces la Libertadores lo que es acá, la difusión que tiene y todo el circo que hay alrededor de la Champions, ¿no? Entonces me llama un representante turco. Este representante turco era el que había llevado a todos los holandeses a Barcelona. Koeman, Overmars, Kluivert, estaba en esa época, ¿no? Kluivert. ¿Qué otro había? Eran como 5 o 6. Y a Italia era un poquito más acá, de Van Basten, de Gulli, esos son más veteranos. Son un poquito más veteranos, sí. Entonces me llama y me dice que un equipo grande de Europa me quiere. Digo, por fin me voy a ir a España o a Inglaterra, a un país Y no me quería decir el nombre del equipo. Y me dice, ¿te sirve tanto dinero? Sí, me sirve. Sí. Bueno, entonces me citó en un hotel en Viena, fui para allá. Y entonces me dice, mirá que te voy a mostrar el dinero ese que te dije, te voy a mostrar las condiciones con el precontrato. Si me hace lo que hay, te quedás a dormir en Viena y al otro día nos vamos a la ciudad. Y no me quería decir el equipo. Llegó a Viena, a un hotel ahí, y me muestra las condiciones que me iban a dar por 1 año de contrato. Porque yo en realidad me iba a préstamo porque no tenían plata para comprarme, no me acuerdo cómo era la historia. Esa misma tarde, en el interín del viaje, se había reunido con el presidente del club donde yo estaba, de Sturm Graz, y ya se habían puesto de acuerdo los clubes, ¿no? O sea que faltaba tu parte. Me muestra las condiciones y digo, me sirve. Lo único que le pedí es que el contrato fuera en inglés porque si era en turco estaba en el horno. Me quedé a dormir ahí y el otro día me fui. O sea que repetiste la historia acá, viejo, el lunes nos vamos y otra vez. Claro, ¿no? Y cuando veo arriba el membrete del precontrato de la hoja y Galatasaray y Turquía, a Turquía. No entendía nada en Austria, ahora me iba a Turquía. Pero bueno, agarré y me fui y la verdad que fue tremenda experiencia también. Fútbol muy pasional el turco, ¿no? Tremendo. O sea, el fútbol turco, no sé si porque es un país de Asia, digamos, mayoritariamente de Asia, y también el idioma, no, como que no tiene mucha difusión dentro de Europa y a nivel mundial, ¿no? Pero el fútbol es tremendamente competitivo. Y además me parece muy efusivo, muy, sí, muy de las hinchadas, muy ahí se vive agresivas, de ver. Te diría que hasta en algún momento peor que en Argentina. Y la gente o sea, estás hablando que jugaste en un equipo de los grandes, como jugar en un Boca River o jugar sin desmerecer tu nacimiento acá y todo, lo que es un Peñarol Nacional. Escala, ¿no? Claro. No. A ver, mirá que te estamos hablando que Estambul tiene 15 millones de habitantes regularizados y 2 o 3 más sin regularizar, o sea, estamos hablando de una ciudad de 18 millones de habitantes, 3 equipos. Te puedes imaginar, o sea, una locura. Y te vas a jugar a Alemania, que hay 4 millones de turcos, y la mitad son de Galatasaray. Te vas a jugar a Francia, que hay 2 millones y medio de turcos, y pasa lo mismo. O sea, es un equipo muy grande, muy grande. Y te hacían el tipo de sociedad a la cual llegás. ¿Te sentías, por ejemplo, cuando salís a la calle, te reconocían, cómo se expresan? Mirá, en Turquía estás hablando. ¿Cómo tratan a la labor nuestra que desarrollamos? No, ¿Son tremendo. efusivos de pararte en la calle sí, o no te dan? En Turquía sos ídolo. Ídolo. Jugar de fútbol es ídolo. Al menos si jugás en uno de los 3 grandes, ¿no? Pero sea cual sea el jugador. Lógicamente que lo que juega mejor será más ídolo, pero y un respeto. O como decías vos, lo que se encarga de hacer los goles es un poquito más. Lógico. Pero también va, o sea, a mí muchas veces me pregunta la gente cómo pasaste en Turquía. Yo creo que va un poco de la mano cómo te vaya deportivamente, porque sin lugar a dudas.
Si te va mal deportivamente, te querés ir, que termine el año, irte a un equipo donde juegues. Pero a mí, por suerte, ya te digo, tanto esos 2 años en Austria como este año en Turquía, deportivamente me fue muy bien. Sí, ahí salí. Jugamos Champions, salimos campeones de la Liga campeón. Turca. Jugamos Champions también, nos fue muy bien. Ya te digo, esos primeros 3 años en Europa entré con el pie derecho. Y si entras con el pie izquierdo, muchas veces te tenés que pegar la vuelta, que para mí es un error, ¿no? Pegar la vuelta para acá para volverte a ir. Así que es importante una vez que te vas, entrar con el pie derecho, adaptarte, que el técnico te quiera. Sí, adaptarte al grupo, al sistema grupo, de entrenamiento, tenemos a la muchas vida, cosas. ¿No? Y a la vida. A la vida, porque el idioma es otro, las costumbres son otras. Fíjate que en Austria, en verano, estabas comiendo a las 8 de la tarde. Con el sol estaba allá arriba, el sol, y estaba cenando. Y por ejemplo, ya ahí no sentiste tanto el cambio de país con respecto a la diferencia que sentiste de lo que son los medios nuestros con Austria. Ya ahí con Turquía ya era normal con respecto al fútbol austríaco. Sí, porque aparte la ciudad deportiva del Galatasaray es impresionante. Y a nivel futbolístico, ¿sentiste una diferencia? ¿Es más de roce, es más de Sí, más de roce turco? Y más rápido, mucho más rápido. En cierta forma es parecido quizás al fútbol francés, ¿no? Que es o sea que tenías que trabajar muy rápido la mente para poder desarrollar tu juego. Sí, es la gran diferencia que existe, me parece, ¿no? O una de las grandes diferencias que existen a nivel futbolístico de Europa con el fútbol sudamericano y particularmente con el fútbol uruguayo, ¿no? Que es la parte táctica. Venís dulce con respecto a los comentarios. Te vas de acá, llegás allá, de gran tarea, llegás a Turquía, gran tarea. ¿Tuviste algún momento, digamos, que llegaste a tu casa, ibas a sentarte a comer y te preguntaste qué estoy haciendo acá? Sí. No sé hasta que llegás a la otra parte que es la que vamos a hablar después, ¿no? En esa gama que haces, Austria, Turquía, Francia, ¿subiste algún momento que hoy dijiste, ¿qué hago acá? En Francia me pasó, sí. ¿Qué pasa? Yo terminé el año en Turquía, yo en realidad había ido a préstamo, ¿no? Con una opción de compra. Entonces me llama el presidente con el vicepresidente y un traductor y me dicen que querían hacer uso de la opción. Que bueno, vamos a regularizar los pagos primero, me debían como 5 o 6 meses. Y bueno, me pagan lo que me deben y yo no tengo problema, me quedarme acá 2 o 3 años más. Y tenía muchos problemas económicos y en ese interín apareció, yo en realidad tenía que volver a Austria, pero apareció el Rennes, que es un equipo francés, que me compró y me hizo un contrato por 3 años. ¿Y era un equipo de pelear? No, era un equipo... ¿Media tabla? Era un equipo de media tabla, pero lo había comprado un tipo que es multimillonario, la segunda o tercera fortuna de Francia, que es de esa ciudad, lo había comprado. Entonces quiso hacer un super equipo y compró 5 o 6 jugadores, compró a Mario Turdó al Celta de Vigo, 15 millones de dólares, compró a Loeshborg, un zaguero de... Loeshborg, sí, el porteño. Exacto, que jugó en Racing. En Racing, sí. Exacto. Y compró a Ivanov, un número 9 búlgaro que estaba en la selección búlgara, bueno, fui yo. Ahora, qué satisfacción, digo, con todos los nombres que diste, que te haya elegido también para ir a reforzar el equipo. Y llegamos ahí y el técnico que me llevó, había sido mundialista, golero mundialista, no me acuerdo el nombre, con Francia. Tuvo 12 partidos, los primeros 12, que fueron los 12 primeros partidos que yo jugué, y el equipo estaba tercero empezando abajo y lo echaron. Y ahí vino el bosnio Halilosic, que era el técnico de Egipto o de Túnez ahora en el Mundial, sí. En el Mundial de Brasil. ¿Cuál fue el Túnez ese? Creo que Túnez. Bueno, era el técnico de Túnez y no quería a los sudamericanos. Y a Loeshborg y a Turdó lo mandó a entrenar con tercera, pero así, se presentó un lunes y el miércoles ya estaban en tercera. Y los sudamericanos, chao, gracias. Yo jugué 2 partidos, un partido, el otro fue al banco y después a tercera. Aparte ahí no es que te podés negar yo no voy a tercera, como podés ir acá, porque yo fui lo primero que dije, medio en un acto de rebeldía, no, yo tercera no voy a jugar. Aparte no solo entrenar, jugar los fines de semana. Y me cayó un cedulón a casa del club diciendo que no me pagaban el sueldo, que por estatuto yo tenía que ir y bueno, jugué en tercera
yo no podía creer, o sea, había jugado Champions hacía 6 meses con el Galatasaray y ahora está jugando en tercera un equipo de francés. No deja de ser, Como la vuelta que da el fútbol, ¿no? a pesar de que esto es una experiencia negativa, no deja de ser una alternancia que nos pasa en el fútbol al revés. Que a veces estás y vos decís, pa, y de repente sí. apareció lo que no estabas esperando. Para bien Eso y para mal, lo que ayuda, decís tú. no, y por eso, esto es la No, inversa. obvio, claro, esta es la inversa, obvio que ayuda. Y enriquece y te hace, y viste que hay un dicho que dice lo que no mata fortalece, ¿no? Entonces, ahí me sirvió, nació mi primera hija ahí, nuestra primera hija ahí en Francia, o sea, siempre hay que buscar el lado positivo, ¿no? Sí, Andrés, esa parte negativa futbolística, te ayuda al sueño de llegar a lo que vos querías, que era llegar a España, ¿no? Sí, porque ahí inclusive se dio la posibilidad de, yo me preguntaba, y vuelvo a Uruguay, y yo siempre fui de la teoría de que, lógicamente, si podés, volver a Uruguay ya para retirarte. Porque una vez que volvés, después nunca sabes cómo te va a ir acá para poder volverte a ir, ¿no? Difícil son por casos 5.000. esporádicos. Exactamente. Entonces yo no quería volver a Uruguay, y bueno, terminó todo ese año jugando más de la mitad del año en tercera. Y ahí me contacta un equipo de España, que fue el Córdoba, donde estaba justo Nico Olivera jugando. Ajá. Me fui un año a préstamo y digo, bueno, me voy un año a préstamo al Córdoba, hago un buen año y renuevo ahí o me muestro en el fútbol español, ¿no? Llegué, jugué los primeros 27 partidos, todo de corrido, relativamente bastante bien. Y pum, me fracturan el peroné de una patada y ya no pude jugar más. Pues no me recuperé bien, después me desgarré el gemelo ese de la misma... Sí, esas cosas que pasan cuando volvés de las lesiones y emparchás en un lado y por ahí te aparece otro. Entonces venía de un año malo y el otro año fue bueno, pero después fue malo, entonces justo, y da la casualidad, bueno, volví a Francia y la situación seguía incambiada porque el técnico era el mismo, y justo dio la casualidad que en el partido Córdoba-Cádiz yo hice un muy buen partido y el director deportivo de Cádiz me llamó a Francia para hacerme un contrato. Y yo en realidad estuve en Cádiz estuve 6 años y renové todos los años por jugar 30 partidos. Siempre hice un contrato por un año. Sí, ahí realmente, si hay equipos de los cuales dejaste un recuerdo inolvidable, no lo invento yo, como lo dejaste en este club también, fue tu pasaje por Cádiz, que fue lo mismo, con alternancias de triunfo y de alguna lágrima, fue muy bueno. Y no cualquiera se mantiene 6-7 temporadas en un equipo. No, sí. Como decías tú, fueron años muy buenos, espectaculares, otros años malos. Yo personalmente jugué prácticamente, ya te digo, renovado por partidos, así que tuve también la suerte de no lesionarme. Pero viví años espectaculares y bueno, estuve viviendo muchos años seguidos en un país que es espectacular. Tuve la suerte también de tener a un entrenador como Espárrago, de jugar con compañeros uruguayos, que solamente me había pasado con Nico Olivera en el Córdoba. ¿Con el Cabeza Salazar alcanzaste a jugar? No. Cabeza bastante Pero, más. Porque ahí había jugado Juan Carrasco. Ahí jugó Carrasco. Bastante antes que 6 vos, meses ¿no? estuvo, sí. ¿Y qué uruguayo compartiste ahí? Y bueno, compartí con el Lolo Stoyanov y con Medina, con el Cacique. Con el Cacique Alessandro. Claro, que lo llevó Espárrago el año que estuvo en primera división. Ahí ya estabas armado, rueda mate, conversa. Sí. Y además también con el Lolo. El Lolito no, estaba asegurada la risa. Hoy que me preguntabas a ver con qué jugador te hacía reír y eso, bueno, el Lolito. Y de las experiencias del Cádiz, yo supongo que te habrá tocado vivir momentos de cruzarte con figurones. El otro día estábamos hablando con el Gaucho de los Santos y decía, en la zona que estaba yo, y me cruzaba con Zidane, me cruzaba con jugadores de una talla... O la adrenalina esa, decir, vos veías la formación rival y decía, bueno, ¿qué jugador decía, hoy tengo planchada, viene? Hoy me complica cualquiera. Sí, pero digo, a ver, ibas a jugar con el Madrid o con el Barcelona, tirá algún nombre que vos decías, me toca. Y en ese año estaba el Real Madrid, ¿te acuerdas del Real Madrid y los Galácticos? Los Galácticos, sí. Estaba Figo, estaba Raúl, estaba Zidane, estaba Guti, estaba... ¿Quién más estaba? Roberto Carlos. Estaba Casillas.
Salgado, lateral derecho, era el equipo de los Galácticos. O sea, decir, ¿quién me puede complicar acá? Te complican todo. 10 me complican. Los 10. Así Pero que, además, digo, te debe pasar más ahora que estás, digo, ya fresquito esto que esta decisión que acabas de tomar. El tiempo te va a retribuir todas esas. ¿Sabés lo que me arrepiento? Con... No quiero decir una mala palabra, No, pero por bobo, no haber cambiado camiseta. Tengo muy pocas camisetas porque perdíamos y no quería cambiar. Y me iba para el vestuario con la camiseta mía. Y hoy digo, podía haber tenido, no sé. ¿Tenés alguna anécdota de Cádiz así respecto a la ciudad o algún viaje? O yo qué sé, sos vuelo que no aterrizabas más, o qué pasa que... o tuviste miedo en algún momento, o en algún transporte, o en algún... ¿Te pasó de vivir alguna situación media límite, o a nivel de hinchada, o a nivel de estadio, o al nivel de trayecto? ¿O tuviste la suerte de decir, vos, qué lindo fue todos estos años en Cádiz, espectacular todo? No, hubieron momentos complicados, ¿no? Momentos donde el equipo iba mal y la gente en Cádiz es bastante fanática. O sea, en España vos tenés, lo dice todo el mundo, ¿no? Vos tenés tres hinchadas que son las más, digamos, eufóricas, o las que gritan más, o la más fanática, que una es Cádiz, otra es Atlético de Madrid y la otra es Atlético de Bilbao. Y bueno, cuando la cosa va bien, viste que todos son, todo es alegría, y bueno, cuando la cosa va mal, se complica. Y una vez estábamos cuartos empezando abajo, teníamos equipo para estar arriba, mitad de tabla para arriba como mínimo. Nos bajamos en el aeropuerto y nos dicen, che, el Carranza, que es el estadio, hay 1500 personas que quieren hablar con ustedes. Nada más que 1500. Y digo, ¿será verdad? ¿No será verdad? Bueno, después resultó que era verdad. Llegamos al Carranza y estaba salado. Y bueno, aquello era el capitán aparte. Digo, voy a agarrar a 2 más y vamos a hablar con la gente. Digo, no vamos a ir todos. Si vamos todos, igual se arma un día tremendo. Si somos 3, bueno, no nos van a matar a nosotros 3. Y bueno, ellos no sé cómo hicieron, entraron a la tribuna. Nosotros estábamos en el vestuario, que entramos con el ómnibus adentro del estadio, fuimos al vestuario, nos teníamos que cambiar para irnos a nuestras casas. Y bueno, yo le dije a 2 más, vamos para afuera, ahí a la cancha, que están en la tribuna, y vamos a hablar con ellos. Y bueno, fuimos a hablar con ellos y estaban un poco agresivos, pero no pasó a mayores porque no. No, además el hecho de que ustedes dieron la cara también. No, es que igual le íbamos a tener que dar, porque íbamos a salir en los autos, no nos iban a... Pero fue mucho más acertada la medida de venir claro. a estar con la gente ahí. Y la verdad que fue un momento complicado. Porque no está bueno. Una apretadita que había 1500. Y está, viste, nosotros, a ver, hacemos lo que podemos. Claro. Después... Sí, pero en los lugares donde la gente es muy efusiva, a veces pasa. A veces pasa. En unos minutos volvemos con esta hermosa charla aquí desde el Estadio Francini con Andrés Flerky. Ya venimos. Fue muy bien. Ya te digo, esos primeros 3 años en Europa entré con el pie derecho. Y si entras con el pie izquierdo, muchas veces te tenés que pegar la vuelta, que para mí es un error, ¿no? Pegar la vuelta para acá para volverte a ir. Así que es importante una vez que te vas, entrar con el pie derecho, adaptarte, que el técnico te quiera. Sí, adaptarte al grupo, al sistema de entrenamiento, tenemos muchas cosas. ¿No? Y a la vida. A la vida, porque el idioma es otro, las costumbres son otras. Fíjate que en Austria, en verano, estabas comiendo a las 8 de la tarde. Con el sol, estaba allá arriba el sol y estaba cenando. Y por ejemplo, ya ahí no sentiste tanto el cambio de país con respecto a la diferencia que sentiste de lo que son los medios nuestros con Austria. Ya ahí con Turquía ya era normal con respecto al fútbol austríaco. Sí, porque aparte la ciudad deportiva del Galatasaray es impresionante. Y a nivel futbolístico, ¿sentiste una diferencia? ¿Es más de roce, más de Sí, más de roce turco? Y más rápido, mucho más rápido. En cierta forma es parecido quizás al fútbol francés, ¿no? Que es o sea que tenías que trabajar muy rápido la mente para poder desarrollar tu juego. Sí, es la gran diferencia que existe, me parece, ¿no? O una de las grandes diferencias que existen a nivel futbolístico de Europa
con el fútbol sudamericano y particularmente con el fútbol uruguayo, ¿no? Que es la parte táctica. Venís dulce con respecto a los comentarios. Te vas de acá, llegás allá, de gran tarea, llegás a Turquía, gran tarea. ¿Tuviste algún momento, digamos, que llegaste a tu casa, ibas a sentarte a comer y te preguntaste qué estoy haciendo acá? Sí. No sé Hasta que llegás a la otra parte que es la que vamos a hablar después, ¿no? En esa gama que haces, Austria, Turquía, Francia, ¿subiste algún momento que hoy dijiste, ¿qué hago acá? En Francia me pasó, sí. ¿Qué pasa? Yo terminé el año en Turquía, yo en realidad había ido a préstamo, ¿no? Con una opción de compra. Entonces me llama el presidente con el vicepresidente y un traductor y me dicen que, bueno, que querían hacer uso de la opción. Que bueno, vamos a regularizar los pagos primero, me debían como 5 o 6 meses. Y bueno, me pagan lo que me deben y yo no tengo problema, me quedarme acá 2 o 3 años más. Y tenía muchos problemas económicos y en ese interín apareció, yo en realidad tenía que volver a Austria, pero apareció el Rennes, que es un equipo francés, que bueno, que me compró y me hizo un contrato por 3 años. ¿Y era un equipo de pelear? No, era un equipo... ¿Media tabla? Era un equipo de media tabla, pero lo había comprado un tipo que es multimillonario al fútbol francés, ¿no? Que es o sea que tenías que trabajar muy rápido la mente para poder desarrollar tu juego. Sí, es la gran diferencia que existe, me parece, ¿no? O una de las grandes diferencias que existen a nivel futbolístico de Europa con el fútbol sudamericano y particularmente con el fútbol uruguayo, ¿no? Que es la parte táctica. Venís dulce con respecto a los comentarios. Te vas de acá, llegás allá, de gran tarea, llegás a Turquía, gran tarea. ¿Tuviste algún momento, digamos, que llegaste a tu casa, ibas a sentarte a comer y te preguntaste qué estoy haciendo acá? Sí. No sé Hasta que llegás a la otra parte que es la que vamos a hablar después, ¿no? En esa gama que haces, Austria, Turquía, Francia, ¿subiste algún momento que hoy dijiste, ¿qué hago acá? En Francia me pasó, sí. ¿Qué pasa? Yo terminé el año en Turquía, yo en realidad había ido a préstamo, ¿no? Con una opción de compra. Entonces me llama el presidente con el vicepresidente y un traductor y me dicen que, bueno, que querían hacer uso de la opción. Que bueno, vamos a regularizar los pagos primero, me debían como 5 o 6 meses. Y bueno, me pagan lo que me deben y yo no tengo problema, me quedarme acá 2 o 3 años más. Y tenía muchos problemas económicos y en ese interín apareció, yo en realidad tenía que volver a Austria, pero apareció el Rennes, que es un equipo francés, que bueno, que me compró y me hizo un contrato por 3 años. ¿Y era un equipo de pelear? No, era un equipo... ¿Media tabla? Era un equipo de media tabla, pero lo había comprado un tipo que es multimillonario, la segunda o tercera fortuna de Francia, que es de esa ciudad, lo había comprado. Entonces quiso hacer un super equipo y compró 5 o 6 jugadores, compró a Mario Turdó, al Celta de Vigo, 15 millones de dólares, compró a Loeshborg, un zaguero de... Loeshborg, sí, el porteño. Exacto, que jugó en Racing. En Racing, sí. Exacto. Y compró a Ivanov, un número 9 búlgaro que está en la selección búlgara, bueno, fui yo. Ahora, qué satisfacción, digo, con todos los nombres que diste, que te haya elegido ruso también sí. para ir a reforzar el equipo. Y llegamos ahí y el técnico que me llevó, que había sido mundialista, golero mundialista, no me acuerdo el nombre, con Francia. Tuvo 12 partidos, los primeros 12, que fueron los 12 primeros partidos que yo jugué, y el equipo estaba tercero empezando abajo y lo echaron. Y ahí vino el bosnio Halilosic, que era el técnico de Egipto o de Túnez ahora en el Mundial. Sí. En el Mundial de Brasil. ¿Cuál fue el Túnez ese? Creo que Túnez. Bueno, era el técnico de Túnez y no quería a los sudamericanos. Y a Loeshborg y a Turdó lo mandó a entrenar, ¿no? Claro. No. A ver, mirá que te estamos hablando que Estambul tiene 15 millones de habitantes regularizados y 2 o 3 más sin regularizar, o sea, estamos hablando de una ciudad de 18 millones de habitantes, 3 equipos. Te puedes imaginar, una locura. Y te vas a jugar a Alemania, que hay 4 millones de turcos, y la mitad son de Galatasaray. Te vas a jugar a Francia, que hay 2 millones y medio de turcos, y pasa lo mismo. O sea,
Es un equipo muy grande, muy grande. Y te hacían el tipo de sociedad a la cual llegás. ¿Te sentías, por ejemplo, cuando salís a la calle, te reconocían, cómo se expresan? Mirá, en Turquía estás hablando. ¿Cómo tratan a la labor nuestra que desarrollamos? No, ¿Son tremendo. efusivos de pararte en la calle Sí, sí, o no sí. te dan? En Turquía sos ídolo. Ídolo. Jugador de fútbol es ídolo. Al menos si jugás en uno de los 3 grandes, ¿no? Pero sea cual sea el jugador. Lógicamente, que lo que juega mejor será más ídolo, pero y un respeto. O como decías vos, lo que se encarga de hacer los goles es un poquito más. Lógico. Pero también va, o sea, a mí muchas veces me pregunta la gente cómo pasaste en Turquía. Yo creo que va un poco de la mano cómo te vaya deportivamente, porque Sin lugar a dudas. si te va mal deportivamente, te querés ir, que termine el año, irte a un equipo donde juegues. Pero a mí, por suerte, ya te digo, tanto esos 2 años en Austria como este año en Turquía, deportivamente me fue muy bien. Sí, ahí salí. Jugamos Champions, salimos salí campeones de la Liga campeón. Turca. Jugamos Champions también, nos fue muy bien. Ya te digo, esos primeros 3 años en Europa entré con el pie derecho. Y si entras con el pie izquierdo, muchas veces te tenés que pegar la vuelta, que para mí es un error, ¿no? Pegar la vuelta para acá para volverte a ir. Así que es importante una vez que te vas, entrar con el pie derecho, adaptarte, que el técnico te quiera. Sí, adaptarte al grupo, al sistema grupo. de entrenamiento, tenemos A la muchas vida, cosas. Y a la vida. A la vida, porque el idioma es otro, las costumbres son otras. Fíjate que en Austria, en verano, estabas comiendo a las 8 de la tarde. Con el sol, estaba allá arriba el sol y estaba cenando. Y por ejemplo, ya ahí no sentiste tanto el cambio de país con respecto a la diferencia que sentiste de lo que son los medios nuestros con Austria. Ya ahí con Turquía ya era normal con respecto al Sí. fútbol austríaco. Sí, porque aparte la ciudad deportiva del Galatasaray es impresionante. Y a nivel futbolístico, Y ¿sentiste una diferencia? ¿Es más de roce, es más de sí, más el de fútbol roce y turco? más rápido, mucho más rápido. En cierta forma es parecido quizás al fútbol francés, ¿no? Que es O rápido. sea que tenías que trabajar muy rápido la mente para poder desarrollar tu juego. Sí, es la gran diferencia que existe, me parece, ¿no? O una de las grandes diferencias que existen a nivel futbolístico de Europa Y con Turquía ya era normal con respecto al Sí. fútbol austríaco. Sí, porque aparte la ciudad deportiva del Galatasaray es impresionante. Y a nivel futbolístico, Y ¿sentiste una diferencia? ¿Es más de roce, es más de sí, más el de fútbol roce y turco? más rápido, mucho más rápido. En cierta forma es parecido quizás al fútbol francés, ¿no? Que es O rápido. sea que tenías que trabajar muy rápido la mente para poder desarrollar tu juego. Sí, es la gran diferencia que existe, me parece, ¿no? O una de las grandes diferencias que existen a nivel futbolístico de Europa con el fútbol sudamericano y particularmente con el fútbol uruguayo, ¿no? Que es la parte táctica. Venís dulce con respecto a los comentarios. Te vas de acá, llegás allá, de gran tarea, llegás a Turquía, gran tarea. ¿Tuviste algún momento, digamos, que llegaste a tu casa, ibas a sentarte a comer y te preguntaste qué estoy haciendo acá? Sí. No sé Hasta que llegás a la otra parte que es la que vamos a hablar después, ¿no? En esa gama que haces Austria, Turquía, Francia, ¿subiste algún momento que hoy dijiste, ¿qué hago acá? En Francia me pasó, sí. ¿Qué pasa? Yo terminé el año en Turquía, yo en realidad había ido a préstamo, ¿no? Con una opción de compra. Entonces me llama el presidente con el vicepresidente y un traductor y me dicen que querían hacer uso de la opción. Que bueno, vamos a regularizar los pagos primero, me debían como 5 o 6 meses. Y bueno, me pagan lo que me deben y yo no tengo problema, me quedarme acá 2 o 3 años más. Y tenía muchos problemas económicos y en ese interín apareció, yo en realidad tenía que volver a Austria, pero apareció el Rennes, que es un equipo francés, que me compró y me hizo un contrato por 3 años. ¿Y era un equipo de pelear No, era un equipo... media tabla? Era un equipo de media tabla, pero lo había comprado un tipo que es multimillonario, la segunda o tercera fortuna de Francia, que es de esa ciudad, lo había comprado. Entonces quiso ser un super equipo y compró 5 o 6 jugadores, compró a Mario Turdó al Celta de Vigo, 15 millones de dólares, compró a Loesch por un zaguero de... Loesch, sí, del porteño. Exacto, que jugó en
en Racing. En Racing, ¿sí? Exacto. Y compró a Ivanov, un número 9 búlgaro que está en la selección búlgara. Bueno, fui yo. Ahora, qué satisfacción, digo, con todos los nombres que diste, que te fue haya un elegido ruso. también Sí. para ir a reforzar el equipo. Y llegamos ahí y el técnico que me llevó, que había sido mundialista, golero mundialista, no me acuerdo el nombre, con Francia. Tuvo 12 partidos, los primeros 12, que fueron los 12 primeros partidos que yo jugué, y el equipo estaba tercero empezando abajo y lo echaron. Y ahí vino el bosnio. Este representante turco era el que había llevado a todos los holandeses a Barcelona. Koeman, Overmars, Kluivert, estaba en esa época, ¿no? Kluivert. ¿Qué otro había? Eran como 5 o 6. Y a Italia era un poquito más acá, de Van Basten, de Gulli, esos son más veteranos. Soy un poquito más veterano, sí. Entonces me llama y me dice que un equipo grande de Europa me quiere. Digo, por fin me voy a ir a España, a Inglaterra, a un país Y no me quería decir el nombre del equipo. Y me dice, ¿te sirve tanto dinero? Sí, me sirve. Bueno, entonces me citó en un hotel en Viena, fui para allá. Y le digo, entonces me dice, mirá que te voy a mostrar el dinero ese que te dije, te voy a mostrar las condiciones con el precontrato. Si me hace lo que hay, te quedás a dormir en Viena y al otro día nos vamos a la ciudad. Y no me quería decir el equipo. Llegó a Viena, a un hotel ahí, y me muestra las condiciones que me iban a dar por un año de contrato. Porque yo en realidad me iba a préstamo porque no tenían plata para comprarme, no me acuerdo cómo era la historia. Esa misma tarde, en el interín del viaje, se había reunido con el presidente del club donde yo estaba, de Sturm Graz, y ya se habían puesto de acuerdo los clubes, ¿no? O sea que faltaba tu parte. Me muestra las condiciones y digo, me sirve. Lo único que le pedí que el contrato fuera en inglés porque si era en turco estaba en el horno. Me quedé a dormir ahí y el otro día me fui. O sea que repetiste la historia acá, viejo, el lunes nos vamos y otra vez. Claro, no, cuando veo arriba el membrete del precontrato de la hoja y Galatasaray y Turquía, a Turquía. No entendía nada en Austria, ahora me iba a Turquía. Pero bueno, agarré, me fui y la verdad que fue tremenda experiencia también. Fútbol muy pasional el turco, ¿no? Tremendo. Pasa el fútbol turco, no sé si porque es un país de Asia, digamos, mayoritariamente de Asia, y también el idioma, no, como que no tiene mucha difusión dentro de Europa y a nivel mundial, ¿no? Pero el fútbol es tremendamente competitivo. Y además me parece muy efusivo, muy, sí, muy de la hinchada, muy ahí se vive agresivas, de ver. Te diría que hasta en algún momento peor que en Argentina. Y la gente o sea, estás hablando que jugaste en un equipo de los grandes, como jugar en un Boca River o jugar sin desmerecer tu nacimiento acá y todo, lo que es un Peñarol Nacional. Escala, ¿no? Claro. No. A ver, mirá que te estamos hablando que Estambul tiene 15 millones de habitantes regularizados y 2 o 3 más sin regularizar, o sea, estamos hablando de una ciudad de 18 millones de habitantes, 3 equipos. Te puedes imaginar, una locura. Y te vas a jugar a Alemania, que hay 4 millones de turcos,